Los desagradables ataques de pánico o ataques de ansiedad se pueden producir porque estemos atravesando momentos muy estresantes que nos lleven a vivir con un nivel muy elevado de ansiedad, o porque aunque en nuestra vida todo marche bien, tengamos tendencia a preocuparnos demasiado y a agobiarnos en determinados momentos. El ataque de pánico va precedido de pensamientos negativos, catastróficos y de miedo hacia algo que nos ha pasado o tememos que ocurra en un futuro. Puede ser incluso miedo a sufrir un ataque de pánico porque ya hayamos sufrido uno con anterioridad. Esta suele ser la causa principal que da lugar al trastorno de pánico y que nos lleva a sufrir ataques de ansiedad de manera continuada. Lo que debemos hacer para evitarlos es cazarnos en esos momentos en los que nuestra mente comienza a insistir en pensamientos negativos acerca de algo. Hacernos conscientes de que estamos teniendo pensamientos que nos están produciendo estrés y detenerlos. Ponernos a hacer algo que nos saque de estar dando vueltas al problema en nuestra mente y quitar poder a esos pensamientos, quitarles importancia y bajar su intensidad. De no ser así, comenzaremos a hiperventilar, esto es, respirar por encima de nuestras necesidades. Durante la hiperventilación, notamos que nuestro cuerpo reacciona dificultándonos la respiración. Cuando hiperventilamos, alteramos las proporciones adecuadas de oxígeno y dióxido de carbono que existen en la sangre. Parece que nuestro cuerpo se niega a respirar al mismo ritmo que veníamos teniendo. Así que lo más normal es que reaccionemos intentando respirar más y más fuerte de manera consciente. Pero esto solo agrava la situación, ya que este acto empeora aún más el desequilibrio entre la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono. Podemos sentir además debilidad y temblores, palpitaciones o taquicardia, mareo, tensión muscular, visión borrosa y una sensación de despersonalización, sentir como si estuviésemos fuera de nuestro cuerpo. En estos momentos parece difícil salir de ese estado, pero en realidad solo tenemos que hacer dos cosas que con la práctica ayudarán a controlar los ataques de pánico fácilmente y para siempre. Lo primero que debemos hacer es no forzar nuestra respiración. Respirar despacio y suavemente, tomando poca cantidad de aire, como si no lo necesitáramos para continuar vivos. Te puede ayudar tapar un orificio de la nariz. De esta manera se van nivelando las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono en unos pocos segundos. La segunda cosa que debemos hacer es intentar tranquilizarnos a lo largo de este proceso. Dejar esos pensamientos negativos de preocupación en los que estábamos insistiendo y que nos han llevado a sentirnos así. Buscaremos calmarnos con palabras amables y positivas. El ataque de pánico no es peligroso, aunque no lo parezca, pero es muy desagradable. Si vives con mucho estrés y tu ansiedad te impide llevar una vida normal, intenta buscar una solución. Dice el filósofo Eckhart Tolle que cuando nos encontramos en situaciones estresantes solo tenemos 3 salidas: dejar la situación, cambiarla o aceptarla. Todo lo demás es una locura. ¿Has sufrido o sufres ataques de ansiedad?